Los desastres geológicos, o lo que podríamos llamar geología de los desastres naturales, son de diversa naturaleza. En esta presentación nos referiremos especialmente a aquellos que están relacionados con zonas montañosas o volcánicas. En general se trata de procesos que involucran desplazamiento por gravedad de importantes volúmenes de materiales que pueden ser rocosos o constituidos por suelos, formaciones superficiales y emisiones volcánicas, y que se precipitan desde las laderas de las elevaciones y volcanes hacia los valles fluviales en forma casi instantánea. Para que ello suceda, se requiere que existan fuertes pendientes y una cobertura inestable cuyo desmoronamiento, deslizamiento o flujo tenga lugar en un periodo de tiempo muy corto, generalmente minutos y como máximo pocas horas. Se llama deslizamiento cuando un sector compacto de ladera de un cerro o volcán, incluyendo suelos y a veces también capas geológicas, se desplaza sobre una base rocosa resbalosa y llega en forma compacta al valle fluvial y puede generar un dique temporario que produce represado del agua fluvial y que al ceder libera la masa acuosa junto con sedimentos varios, afectando a las poblaciones que habitan aguas abajo. Un proceso relacionado se da cuando, a raíz de una lluvia intensa en suelos relativamente secos y con suficiente porosidad, estas formaciones superficiales se saturan de agua rápidamente, produciéndose una licuefacción que lleva al flujo de importantes masas de ladera que luego se mueven río abajo, dando lugar a inundaciones de lodo en los cauces bajos. Si ello tiene lugar en varias laderas de una misma cuenca al mismo tiempo, los materiales provenientes de las laderas, a menudo lodosos, con altos contenidos de arcillas y limos, pueden llegar con poca diferencia de tiempo a los principales valles fluviales, produciendo inundaciones barrosas en las llanuras adyacentes, causando daños a las viviendas y a los pobladores que habitan aguas abajo en ese valle. Estos procesos pueden darse en algunos volcanes que emiten lavas muy viscosas, que se solidifican antes de llegar a la superficie y bloquean la salida de los fluidos volcánicos, sobre todo gases, que son emitidos por los conos volcánicos, y aumentan la presión que ejerce sobre las paredes laterales de las chimeneas volcánicas y pueden producirse rupturas y explosiones con derrames de flujo de cenizas, escorias, que se llaman lapillis, mezcladas con gases calientes que se denominan en general flujos piroclásticos. Estos descienden a gran velocidad por las laderas y generalmente poseen altas temperaturas y muchas veces no dan tiempo a retirarse para las poblaciones que viven en la falda de los volcanes. En algunas regiones con elevada densidad de población, estas situaciones pueden ser desencadenadas por la localización de urbanizaciones humanas en ciertas laderas inestables. Es el caso de los huaicos, que son fenómenos destructivos por flujo de escombros y barro que afectan regularmente a algunas poblaciones de las zonas montañosas costeras en Perú. A continuación describiremos un par de ejemplos. En primer lugar, el caso de Huayco, que ocurrió el 9 de marzo de 1987 en el distrito peruano de Lurigancho-Chosica, a unos 48 kilómetros de la ciudad de Lima. Esa zona tiene un clima semiárido, con precipitaciones inferiores a 100 milímetros anuales, concentrados en diciembre a marzo y a 800 metros de altitud. El Huayco se inició luego de una lluvia intensa de 2 horas de duración que saturó el suelo. Estuvo directamente ligado a la ocupación urbana en las laderas cercanas a la ciudad de Lima, que aumentó la inestabilidad de los suelos de tal manera que aún con una lluvia moderada se produjo el desencadenamiento del desastre que terminó con más de un centenar de muertos y gran destrucción. Otro caso reciente tuvo lugar en el centro poblado de Mirabe,
en el distrito de Ilhabaya, a 65 kilómetros de la ciudad de Tacna, en Perú. Luego de intensas lluvias, se desató un huaico que afectó a toda la población. Mirabe prácticamente desapareció, al cubrir el huaico todas las viviendas, dejando en la intemperie a 420 familias que requerían ayuda inmediata, como carpas, bienes de abrigo, aguas, alimentos y enseres, y además hubo varias personas fallecidas. Las zonas volcánicas son susceptibles a estos fenómenos debido al desarrollo de conos volcánicos, que a veces alcanzan grandes altitudes, poseen pendientes empinadas y suelos inestables. Estos suelos están constituidos por partículas pequeñas como cenizas o pequeñas escorias, altas temperaturas bajo el suelo que funden los hielos superficiales y frecuentes vibraciones sísmicas. Estos fenómenos de causa volcánica son denominados lahares, que en indonesio quiere decir flujo de barro o lava. El caso de Armero en Colombia es tal vez el ejemplo más ilustrativo y dramático de un lahar que ocurrió recientemente. La tragedia de Armero fue un producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los pobladores cercanos. A pesar que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de ese mismo año. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares, flujos de lodo, tierra y escombros, productos de la actividad volcánica, que descendieron por las laderas del Nevado a 60 km por hora. Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada en el cono de deyección del valle fluvial principal, a 50 kilómetros del volcán, desde Armero ni siquiera se veía el volcán, parecía que estaba lejos. Sin embargo, la población fue golpeada por los lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en que los rescatistas alcanzaron a Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Un día después de la erupción se llevaron a cabo varios intentos de evacuación, pero debido a una tormenta las comunicaciones se vieron restringidas. Muchas de las víctimas se mantuvieron en sus hogares, tal como se les había ordenado, creyendo que la erupción ya había terminado. Yo tuve oportunidad de visitar Armero poco después del desastre y de la ciudad no se conservaba prácticamente nada en pie. Acá muestro algunas imágenes que tomé en esa oportunidad. Además de los lahares, los volcanes en erupción también pueden ocasionar desastres geológicos de gran magnitud, algunos de efecto directo, como por ejemplo el derrame de lavas, que generalmente ocurre en los volcanes que emiten lavas basálticas y que poseen una viscosidad relativamente escasa comparados con otros tipos de lava que son más viscosas y pueden provocar fuertes daños en las superficies sobre las que avancen. Pero debido a que su avance es relativamente lento, los pobladores tienen más tiempo para alejarse de la zona de riesgo del volcán. El caso del volcán Paricutín en México, en el estado de Michoacán, es otro ejemplo de desastre geológico producido por una erupción volcánica. El 20 de febrero de 1943, un campesino, Dionisio Pulido es su nombre, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Parangaricutirimícuaro, cuando de pronto el suelo comenzó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, a sonar muy fuerte y a volar piedras. La duración de la actividad de este volcán fue de 9 años. Las lavas que salieron del volcán eran de tipo basáltico andesítico y no son demasiado viscosas, por eso pudieron fluir 10 kilómetros antes de consolidarse. No hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán sepultó 2 poblados, por un lado Paricutín y por otro lado el pueblo de San Juan Parangaricutirimícuaro.
El primero quedó totalmente borrado del mapa. Muy cerca de él se encuentra ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo solo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, excepto por la torre izquierda del frente. Las lavas derrumbaron el techo de la iglesia y curiosamente se detuvieron a 1 metro del altar, cosa que pude comprobar personalmente. Al día siguiente, la población abandonó San Juan Parangari y Cutirimícuaro y sus habitantes emprendieron una caminata de 33 kilómetros. El 23 de mayo del 44 llegaron a la hacienda de Los Conejos, a 8 kilómetros de Uruapan, a la ciudad de Uruapan, donde determinaron establecer el nuevo poblado de Nuevo San Juan Parangari y Cutiro, constituido en municipio en 1950. Otro ejemplo de desastre provocado por los volcanes es el caso de la isla Montserrat. Se trata de una pequeña isla volcánica del Caribe con una superficie de 100 kilómetros cuadrados y que tenía una población original de unos 10.000 habitantes, que ahora se redujo a unos 6.000. La isla está coronada por un volcán llamado Soufriere Hills, que tiene 915 metros de altura y varios cráteres. Estuvo inactivo por muchos siglos, pero en julio del 1995, entró en erupción arrojando cenizas y escorias sobre la pequeña capital de la isla de nombre Plymouth, que está en el sur de la isla. Eso obligó a evacuar la pequeña ciudad y 2 años después, en 1997, un flujo piroclástico la cubrió con una capa de 12 metros, destruyendo el aeropuerto y los muelles portuarios y matando a 19 personas. Una parte de la población emigró al Reino Unido y actualmente la isla se transformó en una moderada atracción turística que permite visitar parte de las áreas afectadas. Ahora mencionaremos el caso de la ciudad de Pompeya. La ciudad de Pompeya era una ciudad romana que se encuentra en la zona de la Campania, cerca de Nápoles, prácticamente al pie del volcán Vesubio. La erupción de este volcán fue en el año 79 y fue una de las erupciones volcánicas más famosas y mortíferas de la historia de Europa. Esta catástrofe alcanzó a las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, así como otras zonas circundantes. El total de habitantes en estas ciudades era entre 16.000 y 20.000 personas. Los restos de cerca de 1.500 personas han sido encontrados en Pompeya y Herculano, pero el total de fallecidos es desconocido. En algún momento de la noche o temprano al día siguiente, el 23 de agosto, comenzaron los flujos piroclásticos en las cercanías del volcán. Luces vistas en la montaña fueron interpretadas como incendios. Los flujos tenían un movimiento rápido, denso y muy caliente, derribando parcial o totalmente las estructuras en su camino, incinerando o sofocando a toda la gente que permanecía en el lugar. Todo esto estuvo acompañado por ligeros temblores adicionales y un pequeño maremoto en el Golfo de Nápoles. Al anochecer del segundo día, la erupción finalizó, dejando bruma en la atmósfera a través de la cual el sol brillaba débilmente. Con el tiempo, la tragedia se fue olvidando y varios siglos después, casi ni se mencionaba este recuerdo, que había sido muy bien descrito por un cronista romano llamado Plinio el Joven. Las ciudades afectadas, que fueron completamente cubiertas por las cenizas y lápices volcánicos, permanecieron ignoradas por muchos siglos hasta que en el siglo XVIII fueron redescubiertas, excavadas parcialmente por los arqueólogos, transformándose actualmente en una de las principales atracciones turísticas de la península italiana. Esta fue la primera parte del video titulado Geología de los desastres, sus causas naturales y humanas, presentado por el ciclo Mitos y Verdades y el canal de Fogón en Fogón. La segunda parte la presentaremos a la brevedad.